jornada de programación especial en la 90.1. Vamos a una cortinita, Aldo, un poquito de musiquita para acomodarnos para la entrevista que sigue. ¿No estaría saliendo? Bueno, ya nos acomodamos. Oficial, llama el móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito contra la pared. Fernández, eso. apúrese. Olcelli. ¿Qué tal? Le digo casi con el mismo tono de la canción. ¿Cómo le va, Raúl Olcelli? Bien, bien, acá estoy muy contento, si se puede decir, y de manera agradable, en semejante mesaza para acompañar en este día tan especial. Gracias, gracias. La verdad que estaba pensando que una de las personas, así como la historia nos va marcando, Paula Mónaco nos contaba que, bueno, llega como periodista joven a México y empieza a hablar de las desapariciones que ocurren en ese país, marcada por su historia, sus padres están desaparecidos. Y vos tenés un perfil, Raúl Olcelli es un diseñador gráfico, dibujante, caricaturista, ex trabajador lácteo, así es. Tiene un perfil de reconstruir la memoria y lo haces semana a semana en el diario, rescatando en este suplemento que llamamos Las Calles, y lo haces también en la radio, para recordarnos quién fue esa persona que esquina tanto, digamos López, esquina Gómez, por inventar cualquier nombre, quién es López y quién es Gómez. Y contar la historia con esa pasión es una forma de rescatar la memoria. Y pienso que probablemente rescatar la memoria es algo de lo que te ha permitido a vos construir tu identidad. Así es. Creo que mi oficio es buscar gente. Si ustedes me preguntan, no sé, algo que te sea afín, familiar, en donde no me resulta complicado, por eso resuelvo de esta manera esta columna, esta página semanal de Las Calles, reconstruyendo la historia de la gente. Nunca supe por qué me resultaba tan afín, hasta que me di cuenta que me resultaba muy familiar la reconstrucción, porque tenía que ver con la reconstrucción de la memoria y en particular con una búsqueda de identidad, y que era la búsqueda de identidad mía, propiamente. Entonces, no era un hecho menor. Contanos, ¿cuándo te enteraste que tu familia biológica tenía esta vinculación con es una historia larga. dictadura? Sí, Resumila. Vamos a hacer una síntesis de una síntesis de una síntesis. Es una historia muy larga, pero lo único que puedo, en este contexto, en este tiempo que podemos desarrollar acá, es que yo increíblemente cuando ingresé al diario no tenía la menor idea de toda esta historia. Por ejemplo, yo ingresé el año 1990, en el año 1988 justamente, como vos lo precisabas, me habían despedido de una industria láctea, supuestamente porque tenía ideas raras, ¿no es cierto?, sindicalistas, por así decirlo. Y bueno, se ve que uno lleva cierto ADN, cierta cuestión interna, sin saberlo. Y bueno, gracias a personas que uno se cruzó en la vida y que interfirieron y que me ayudaron, y las nombro, Susana Acuña, la mamá de mis hijos, Vilma Perracchione, militante, todo conocida acá de nuestra casa, Soledad García, ni más ni menos que la compañera de Eduardo Requena, nombrada acá en la participación de Gustavo Ferradán, cuando hizo alusión al gallego como deportista, y Héctor Jouvet, un psicólogo muy conocido, prestigioso de la ciudad de Córdoba, y militante y activo participante de lo que fue esta primera experiencia guerrillera que hubo en Bolivia y Salta. Y a partir de ahí, bueno, se fue reconstruyendo esta parte de mi historia, que hoy yo puedo contarlo así, de esta manera, sin temor a titubear, pero no fue fácil. No fue fácil emocionalmente, internamente, todo lo que había que transponer, vencer. Raúl, sí. Te voy a preguntar, ¿cuándo en tu conocimiento se cruzaron
los Lerner en tu vida, biológicamente, desde antes de nacer. Pero, ¿cuándo supiste vos de la existencia de los Lerner? Yo reconstruyo mi identidad a partir de... Contanos primero de quién sos hijo y de quién sos nieto. Los Boncelli son una familia querida, que fue la familia que me adoptó, que me dieron muchísimo amor y al cual estoy agradecido y plenamente conforme con todo como hijo, como parte integrante de esa familia. Ocurrió que, bueno, mi padre murió cuando yo tenía 14 años, mi madre cuando tenía 26, y quedé muy solo en ese tiempo. Quedé muy solo y justamente lo único que tenía era una novia. En ese tiempo, Susana Acuña, que posteriormente fue la mamá de mi hijo y quien fue la que me lo contó, y a partir de ahí empezó una larga búsqueda que dio como resultado el primer encuentro con lo que fue mi madre biológica, con quien estuve, con quien compartí mucho, que bueno, ella después se fue, y después de ahí... ¿Quién era tu madre biológica? Después de ahí supe de la existencia de quien era Jacobo Lerner, mi abuelo, desaparecido, que yo no lo sabía, y bueno, quien fue mi padre biológico, Henry Lerner, que fue precisamente compañero de cárcel del papá de quien está sentado acá al lado de Gustavo, de Hugo, el famoso y querido Gato, que fue justamente el Gato, Hugo Ferradán, fue el que yo cuando andaba buscando llegó una vez a mi casa porque se enteró quién era yo, y cuando abrí la puerta me recibió y me dijo: sí, no tengo ninguna duda que sos vos, por el parecido físico. Entonces concluyo diciendo que... o sea, vos tenés Lerner, tu abuelo, Jacobo Lerner... Mi abuelo Jacobo... Fue desaparecido la dictadura. Fue un habitante, un vecino muy querido. En Cosquín. Claro, de la ciudad de Cosquín. Que él, bueno, su familia, como todos los Lerner, habían nacido en lo que se llamaba Colonia Mauricio, en aquel tiempo. Posteriormente, Carlos Casares, Mauricio, en homenaje justamente al barón Maurice von Hirsch, que fue el ideólogo de traer tantos y tantos judíos de Europa, cuando de manera premonitoria se antecedió en el tiempo y hizo una especie como de salvaguarda a toda esta colectividad, trayéndola a América, y grandes extensiones de terrenos en nuestro país fue comprado por este varón, von Hirsch, y por eso se llama Mauricio, Colonia Mauricio. Ahí vienen los Lerner. Después Jacobo llega a Cosquín, ahí construye su familia, tiene una tienda muy conocida, la Super, que todos conocían ahí. Y bueno, en una de los grandes homenajes que se hicieron en La Perla, familiares de él, del Seide, como le decimos en nuestra familia, el Seide Yiddish, de abuelo, llevaban una suerte de homenaje, ahí con Soledad García intercede, se contacta. Vamos, Raúl, yo sé que es difícil con vos, te conozco y me cuesta conversar rápido con vos. Totalmente. Pero, Jacobo, decime cuándo fue tu abuelo. Mi abuelo fue secuestrado el 4 de abril del 76. Y está la abuela, claro, la abuela es un desaparecido más, de ahí fue llevado, creo que primero a Córdoba y después a la Perla, y ahí de manera, no sé, hasta grotesca lo tenían para hacer los cambios de patente de los famosos Falcon y demás vehículos de la Perla. Y ahí fue desaparecido. Mi abuela Luisa Silverberg antecedió ante el mismo Luciano Benjamín Menéndez, y por supuesto que su manera violenta de hacerle ver que estaba molestando no pudo hacer nada, y teóricamente desapareció en el año 78 aproximadamente. ¿Lo llegaste a conocer? No. No lo pudiste conocer. No, porque
yo claro. no tenía, en ese tiempo yo no tenía sabía idea de, claro. de esta situación. Y contanos cuál fue el impacto en tu historia. Sí. Saber que este chico que se había criado con una familia amorosa en La Playosa, gringuito que quería ser técnico lácteo y en realidad tenías a un abuelo desaparecido, tu padre también con una historia de detenciones. Contanos cómo impactó en tu identidad, en la conformación de lo que sos hoy. Fue muy deseada, fue muy deseada. En realidad muy diferente a lo que puede llegar a resultar a otros colegas, llamémosle, que son hijos adoptivos, que les impacta negativamente. En el caso mío fue muy deseada porque yo notaba que había algo que no estaba bien en mi ser, en mi vida, y no entendía. Lo peor que puede llegar a pasar, le puede pasar a un ser humano es saber que la cosa no está bien, que está mal, pero vos no sabes por qué. Y entonces por ahí venía ese armado de rompecabezas y que bueno, de alguna manera encajaron todas las piezas en esta especie de red entre los Oncel y Lerner y las tías presas. Ellas fueron las que posteriormente me buscaron, no presas porque habían estado en cautiverio, sino son presas de apellido. Así es, Mirta y Mónica y los primos fueron quien posteriormente, esto hace 12 años, o sea... Fue con el tiempo que ibas reconstruyendo. Una reconstrucción, sí. Qué bueno, en esa reconstrucción, qué bueno que la remera tengas el rostro y el nombre de el abuelo desaparecido para hacer que el mensaje sea más contundente, digamos. Y te iba a preguntar, ¿qué fue lo más difícil de reconstruir? Digo, porque hasta la fecha de cumpleaños uno no puede tener cierto, ¿no? Es todo difícil, pero fue tan gradual todo y tan deseado todo que de alguna manera cuando empezó a ensamblar a mí me daba mucha paz interior. Claro. Me daba mucha paz interior. Yo no me daba cuenta que esto es un cambalache emocional impresionante. Yo estaba dentro de esos cruces de sensaciones muy profundas y que, bueno, me descolocó, por supuesto, pero yo no me daba cuenta de eso. Fue tanto tiempo andar en penumbras que esto fue deseado, de alguna manera. Entonces... Saber, era lo que necesitabas. Yo creo que el hecho de saber es necesario para todo ser humano. Es más, cuando di en la primera etapa, septiembre de 1996, con mi mamá biológica, que ella vive en Estados Unidos ahora, y él vive en España. Eso fue en septiembre, y en noviembre se hizo ley aquello de que todo habitante de nuestro país lo protege la ley cuando uno busca su propia identidad, en el caso de, bueno, aquellas personas que se niegan a hacer un ADN concretamente. Entonces, eso ocurrió a los 2 meses, una cosa increíble, pero bueno. Esto es un poco resumida cuenta no tan resumida. Bueno, es su creación, como siempre. Le pedimos disculpas por eso, por tener que achicar los tiempos. Sí, ¿no? sí, sabemos que es tan fuerte lo que te pasa que no es fácil. Yo les aclaro que esta cuestión de incertidumbre familiar fue fuerte, fue profunda, pero cuando yo ingresé a trabajar en el diario, en aquel tiempo en el diario del sur de Córdoba, ahí tenía compañeros a los que acá estamos compartiendo la mesa, los compañeros de ese editorial, del diario, fue como que oficiaron de mi familia. Y la contención que yo recibí y brindada por todos los compañeros fue el reemplazo emocionalmente de lo que yo sentía interiormente. Bueno. Raúl Oncel, nieto de Jacobo Lerner, desaparecido en la última dictadura. Le preguntamos qué tema te gusta, y le gusta Natalia y Juan Simón.